Bueno, esto es Pasabante del Aqueronte, edición nocturna. Como podrán ver. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Yo estoy bien. Bastante pensativa, como he estado reflexionando mucho en los temas que hemos tratado últimamente. Sí, sobre todo el golpe de realidad con el COVID, ¿no? Entonces. Sí. Como que estuve viendo muchos de nuestros videos y estuve pensando mucho en lo que hemos dicho y los temas que hemos tratado. Pues. Pero estoy bien. Reflexiva, pero bien. Inserta imagen de Ámbar viendo a la ventana. ¿Cantando o no cantando? No, escuchando el podcast en los audífonos. Con lluvia. Está raro, ¿no? Escucharte. Sí, definitivamente. ¿Cómo estás, ¿Tú, Pau? Pau, cómo estás? Bien, estoy sorprendida. Justo hace rato que estábamos hablando de los Beatles y teorías conspiranoicas, recordé que estaba escuchando en la semana un podcast o sea, son teorías conspiranoicas en general, Ajá. pero escuché un episodio de John Lennon. Y ¿Qué? el que lo mató. Ah, yo creí que John Lennon hablando o algo. Y yo... El personaje. También es falso. Dicen que nunca han muerto. Elvis. Yo creo que John Lennon si hubiera hecho un podcast y hubiera sido horrible. Sí, ¿no? Como que Yo tenía soy la fan, pinta. yo soy fan, pero yo creo que sí. La mayoría de esos güeyes hubieran hecho un podcast y saldría con Yoko. La y invitada de cada semana de John Lennon. seguramente hubiera sido Yoko, ¿no? seguramente Yoko tiene un pinche podcast. Habría un mensaje siempre, ¿no? Sería como el nuestro. O sea, ¿qué decían de John o qué? Que Seguía lo habían vivo. matado la CIA. ¿No sabían ustedes tampoco? Porque pensé que era la única que no sabía esa teoría. ¿Que lo había matado la CIA? Ajá. O sea, que el tipo que lo mató fue enviado por la CIA. Por revoltoso y tal. ¿John Lennon revoltoso? Come on. Nah. Sí, yo estaba sorprendida, pero pensaba que yo era la única que no sabía esa teoría. No. Me vengo enterando. Sí, yo también, la verdad. No la creo, pero es bueno saber que alguien lo piensa. Interesante. Ujú. ¿Tú cómo estás, Dave? Ha sido una semana desmotivante. Pero normal. ¿En qué Supongo. sentido? En general, hombre. Sigo vivo. No, me desmotiva más está que bien. eso. En general, pues, ¿no? Planeas algo y luego no se puede. Sobre todo cuando no es no tiene que ver contigo, ¿no? Ujú. Pero sí, está bien. Está chido. Pues la vida, ¿no? Hombre, Se la vi. Desde la vi. Ujú. es la vida. Yo sí tengo que decir antes de entrar de lleno, me tocó estar con gente de mi generación, ¿no? Ya lo había notado la primera vez que estuve con gente de mi generación en la vacuna. Y ahora que volví, gente ya no está en la secundaria. ¿No? Cuando yo crecí, Ujú. había modas, ¿sabes? Ujú. Cosas en el cabello, plataformas, Ajá. camisetas hasta aquí. Está muy bien. Están volviendo, ¿no? Ajá. Pero ya no estás en la secundaria, güey. Vístete bien, güey. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Oye, estoy diciendo que cuando llegas a una edad no tienes que vestir. No, güey. Ya estoy viejo, tengo el pelo largo y me dejo la barba, ¿ok? ¿No? Ajá. Y ya sé que la mayor parte del tiempo me he visto como un cosplay de The Division, güey. Ya sé. Ajá. ¿Ok? A lo que voy es... usa ropa de tu medida. ¿Ok? Es que está curioso, porque es distinto empezar una moda ahorita
a alguien de 17, una moda de los 90s, a alguien que simplemente continuó Que no la utilizando la dejaste ropa nunca. que usaba en la secundaria. Y no me refiero a, oh, estás diciendo que la gente grande no puede... No. Sí, que la gente se vista como quiera. No. También, si eres flaco, usa ropa de tu medida. ¿Ok? Usa ropa de tu medida. Eso es lo que pienso. No estás mamado, güey. No estás mamado, güey, porque la camisa te aprieta. No estás mamado. Toda la gente de mi edad que, pues, se puso grande, cree que está mamada, güey. No, güey, no estás mamado, güey. Te vistes como en los 90, güey. Te odio. ¿Han escuchado la canción de Molotov? ¿Cuál? Es la parte que dice, así yo me visto, si se me da la gana. Ujú. Mejor no te metas, donde nadie te llama. Exacto, güey. Está muy bien. Está muy bien. Yo tengo que verte. Yo tengo que ver cómo tú no has pasado esa etapa en la que sentías que era cool. Toda la gente que ama la secundaria, güey, sigue siendo como en la secundaria. Sí. O sea, Cas. Sí, yo amé mi prepa y mi secundaria. Ajá. Pero sí, me gusta la Su alma secundaria. mater. Siguen siendo Mi como en alma la mater. secundaria, güey. En fin. Gente de mi generación, ya, güey. Ya, güey, ya. Ropa a tu medida. Empieza a preocuparte por enfermedades, ya sabes, por descuido. Las rodillas, la espalda. Y vístete como quieras, pero a la medida, cabrón. Por favor. Bueno, yo me acuerdo que cuando era pequeña anhelaba crecer para vestirme como las películas que veía cuando era pequeña. Y ahora el sueño se hizo realidad. Pero ya no me he visto. Bueno, sí, tal vez más o menos. El punto es que las plataformas me recuerdan a Matrix. A las Spice Girls también. A las Spice Girls. Sí, a mí también. Spice Se Girls. visten como las Spice Girls, de verdad, güey. ¿Cuál es su problema, güey? Ujú. Eso era revolucionario entonces. Iban a llegar los 2000. Era la nostalgia de fin de siglo, decía el güey del Tri. Aparte, ese cambio, ¿no? A los 2000, güey. Es un cambio importante, güey. Pero ya Importante. pasó. Ya no estás en la Matrix. Yo he visto Sí. vatos de mi generación con Vestidos. gabardinas y lentes negros. Claro. Yo me acuerdo cuando empezaron a decir que se iba a acabar el mundo en los 2000. Que iba a haber como un apagón tecnológico, ¿no? Mm. Eso yo me acuerdo. Eso decían, que iba a haber un apagón Sí, tecnológico. sí. Que algo iba a pasar y que la tecnología iba a valer verga. En los 2000. Sí, Órale. justo en el cambio a los 2000. Que iba a ser como a la medianoche del año nuevo. Por los ceros. Y que por los ceros, que algo iba a pasar con la tecnología de ese entonces. El calendario azteca también dijeron, ¿no? El calendario está acá Ese en es el que el decía. 2012, ¿no? Ah, sí, cierto. Era en Sí, el 2012. Sí, es cierto. En el 2000 era justo Sí. de la tecnología. no, güey, es que las computadoras se van a regresar al cero, güey. Nadie sabía nada de computadoras. Todo el mundo, Nadie tenía todo el mundo era computadoras. fan de Matrix y hablaban como Keanu Reeves y querían ¿Usaban usar gabardinas? gabardinas y lentes y eso era muy cool y botas. Pero no vayan a vacunarse así, güey. No, güey. ¿Saben qué pasó, güey? No pasó nada con la tecnología en ese tiempo. No. Como diría la candidata esta, no recuerdo su nombre. ¿Qué no sabes nada del internet de las cosas? Ajá. No sabes el internet No de las sabes nada. cosas. Yo estaba pensando que es un miedo totalmente, ¿no? O sea, siento que es algo que está muy presente. Sí, es como un miedo a lo desconocido, ¿no? Sí, claro. Y es... ¿cómo decirlo? Porque, mire, mi mamá es muy fan de la ciencia ficción. ¿Ok? Son los libros que más tiene. Entonces, todo lo que yo leía creciendo, cuando agarraba un libro de los de mi mamá, era ciencia ficción. Ok. Y mucho era que las máquinas iban a revelar, ¿no? O sea, que iban a hacer que la humanidad fueran esclavos y que trabajaran para las máquinas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que a mí se me hacía muy extraño cómo iba a pasar eso. Porque cuando yo veía las máquinas era una computadora, ¿no? ¿Y tú y esto? ¿Esto Y me yo, va a esta dominar a mí? computadora me va a matar. ¡Esta madre! Y, por ejemplo, yo crecí leyendo las historias de Isaac Asimov. Y entonces,
me acuerdo que mi mamá me decía, es que por eso enseñan las 3 leyes de robótica en la universidad. Y yo, achis, los mariachis. Como para evitar que las máquinas se rebelaran. Y dije así, pero ¿en qué momento? O sea, ¿cómo pasaría que las máquinas se rebelaran? ¿Sabes? ¿Por qué está ese miedo? ¿Ha pasado antes? ¿O algo así? Pues, ¿cuáles eran las 3 leyes? ¿Las 3 leyes de robótica? Ajá. Pues la primera es que un robot no puede lastimar a un humano. O por inacción permitir que un humano sea lastimado. La segunda es que tiene que obedecer las órdenes de un humano, siempre y cuando no entre en conflicto con la primera ley. Y la tercera es que un robot tiene que defenderse, siempre y cuando no entre en conflicto con las primeras 2 leyes. ¿Sí? ¿Son esas? Sí. Ok. Ya después se supone que cuando van escribiendo cuando Asimov va escribiendo más historias, se crea la ley 0, que es cómo interpretan los robots las leyes. Y la ley 0 es que un robot no puede lastimar a la humanidad en general, o por inacción permitir que la humanidad sea lastimada. Y ahí es donde entra el conflicto. Como llegan al conflicto de controlar a los humanos, porque los humanos se lastiman a sí mismos. Eso es de Terminator, ¿no? Sí, a mí siempre se me hizo muy, muy extraña esa idea de que se rebelaran. Es que yo creo que fue un poco paulatino llegar a ese pensamiento. Creo que probablemente el primer destello del que el ser humano pudiera ser sustituido, probablemente, yo imagino que fue con la Revolución Industrial. Sí. Y cómo fue pasándose de lado el trabajo del ser humano. Bueno, pues ya no te necesitamos aquí. Y ahora una máquina tiene tu lugar. Sí, pienso que eso, como que... Bueno, eso en primer lugar. Y luego, conforme va avanzando la tecnología, creo que tendría que ver con la falta de privacidad. O sea, ahora el Big Brother y eso, que todos tus movimientos ya están siendo observados. Y entonces, la herramienta para que te observen, pues es un gadget, un objeto tecnológico, ¿no? Y luego el siguiente sería que ya lograran que una máquina pues piense o se mueva y se comporte como ser humano. Y entonces ya llegaría al punto de las emociones y la toma de decisiones, ¿no? Y la avaricia, y entonces que la máquina se convierta en un ser humano. Pero bueno, sí, revolución industrial. Wow. Sí, yo también estoy de acuerdo que ahí empezó, ¿no? Toda esta idea de el reemplazar a los humanos. Sí, porque, bueno, sí creo que fue como esta parte de reemplazar primero como estos aspectos manuales. O sea, de que, bueno, ya no está el ser humano ahí pasando la hoja en los sellos, ¿no? Sino que ya hay un aparatito. Pero ya después se dio como un paso gigante, creo yo, que es en esta parte en el que ya no solo se reemplaza al ser humano en estos aspectos manuales o técnicos, sino que ya también se reemplaza en el aspecto del pensamiento, ¿no? Y en la toma de decisiones. Y creo yo que esa es la parte en que entra esto del machine learning, que le llaman, que es como la inteligencia artificial toma decisiones a partir de los algoritmos que el humano le introduce. Pero se hace como un piloto automático en el que la inteligencia artificial pues trabaja por sí misma. Entonces sí, justo creo que es esta parte de lo desconocido, ¿no? Que más adelante no sabemos cómo va a seguir ese camino de autoconocimiento de la máquina. O sea, ¿qué tanto puedo aprender? Ajá. Sí, porque, bueno, ahorita estoy pensando entre la diferencia entre ciencia ficción y el género que probablemente es muy favorito para muchas personas, para mí. Pero ya he visto que no tengo gustos tan populares en la vida. El cyberpunk. Porque, a mi parecer, la ciencia ficción es el lado positivo. O sea, digamos, si estamos pensando en Julio Verne,
o H.G. Wells, antes de que estuviera en su tiempo, ese conocimiento, ellos se supondría que lo platicaron por, pues yo diría que analogía, ¿no? Entonces todavía no sabían qué podría pasar, todo era como emocionante, como, qué genial, ¿no? Sí. Como la expectativa, ¿no? Sí, la expectativa. Y entonces llegó un punto en el que ya empezamos a hacer esas cosas y nos dimos cuenta que más bien el camino no iba por el lado positivo. Ah, ok, como se volvió algo distópico. Sí, exacto. Y entonces te vas al cyberpunk, en el que más bien la máquina te va a joder. Ok. Sí, ¿no? Eso yo ya lo consideraría como cyberpunk. Sí. O sea, ya una distopía en el que la máquina te jode al 1000%. Sí. No sé, no he visto tanto de cyberpunk, pero yo creo que sí, ¿no? Como que ya es... El humano casi se vuelve algo como secundario, ¿no? A cómo funciona el mundo. Bueno, pues sí, es que depende. También hay grados. Pero sí. Pero ¿cuál es como la narrativa de cyberpunk? Porque yo tampoco he visto mucho. O sea, tengo la imagen de esta ciudad contaminada con autos voladores y ya. Como Blade Runner o algo así. Sí. Revivió toda la película. Es que estaba pensando en las películas como para ver... Para ver la narrativa. Ajá. Hay mucho acceso a la tecnología, pero eso provoca que haya cierta decadencia. Como que proyectaría como mucha desigualdad. Conste que no fui yo la que dijo desigualdad. Ay, Dios mío. Sí, es que creo que por eso le gusta a muchas personas. Porque generalmente el personaje principal es como cualquier diablo, ¿no? Un güey cualquiera que anda por ahí en la calle. Sí. Pensando en Matrix, por ejemplo, o en Blade Runner. Solo es un ciudadano y de pronto se va dando cuenta de las cosas. Y siento que... Pensaría que en sí la tecnología no es lo principal, sino todo el resultado que la tecnología ha dado en la sociedad. Y probablemente eso sería la diferencia con ciencia ficción, tal vez. Y que sí, es decadente, totalmente. Decadente. Y creo que también una especie de pensamiento globalizado. Por eso hay muchos... Bueno, generalmente creo que los barrios chinos, ¿no? Siempre hay muchos chinos. Y es genialísimo también. Pero como que se mezclan las culturas por completo. Y eso también es genial. Como que siempre está como un chino, mexicano. Cosmopolita. Sí, como que el mundo se vuelve una ciudad gigante. Y hay como un gran hermano, digamos, ahorita que lo mencionaste, tipo... O sea, es que yo pienso en Orwell en 1984, que hay una película, pero bueno, está el libro. Y sí, o sea, también de alguna manera habla sobre una distopía. Bueno, sí, eso es claro. Pero, o sea, sí siento que la tecnología está ahí presente. O sea, quizás no como... O sea, quizás como su principal argumento sea como esta cuestión de la privacidad del individuo. Pero al final sí va muy de la mano con la tecnología, porque bueno, ahí en esa narrativa pues sí están las pantallas y sí como una vigilancia extrema, ¿no? Y a partir de estos dispositivos. Entonces, pero bueno, al final estos dispositivos eran manejados por este gran hermano y toda esta, pues sí, también como toda esta narrativa, no, es que no quiero repetir narrativa, maldita sea. Puedes repetir narrativa, güey. Bueno, como todos los que te han dicho que no debes repetir palabras son pendejos, güey. Ok. Pues sí, como una narrativa construida a partir del gran hermano. Y sí, todo aquel que no respetara esas normas pues era desaparecido y tal. Y había como un ministerio de la verdad que se encargaba de cambiar como toda la narrativa de la sociedad para cambiar todo lo que estaba sucediendo y tal. Pero sí, al final es una distopía y es o sea, va de la mano la tecnología con la privacidad y el individuo. Ajá, sí, el individuo. El individuo. El individuo. No me acordaba del individuo. No sé por qué estamos hablando de la diferencia de ciencia ficción y cyberpunk. Creo que fue mi culpa.
Pero creo que... Ajá. En los dos se refleja, ¿no? Se refleja el miedo de los posibles futuros. Y... Es que en Cyberpunk no es el futuro. Pero el cyberpunk no es un subgénero de la ciencia ficción. Sí. Por eso estaba diciendo las diferencias. Porque siento que sí hay una gran diferencia. Ok. ¿No crees que hay una diferencia? Es que quizá yo lo estoy viendo, o sea, muy linealmente. Por eso digo que quizá yo lo vi así, yo lo veo así. Que el ciencia ficción es mi tema de tesis ahora. Que ciencia ficción es viendo al futuro y cyberpunk es cuando ya te alcanzó el futuro y dices, chingado, no era tan bueno como lo creí. Pero puede haber ciencia ficción respecto al presente. Sí. O sea, en la ciencia ficción, la trama es el hoy para esa sociedad, ¿no? O sea, probablemente sea el futuro para nosotros, que, no sé, haya robots o que estemos en el espacio. Ajá. Pero se trata como el hoy de la sociedad, ¿no? Bueno, sí, o sea, sí. Sí, yo creo que entonces es como el futuro es hoy. Y ya. El futuro es hoy. Y también en ambos hay una reflexión sobre el individuo. O sería como demasiado general. Decir, oh, sí, en todo es ciencia ficción, en todo. Es Cyberpunk demasiado hay- general porque al final, en la onda del cyberpunk quizá y en todo donde queremos revelar lo que podría pasar si las máquinas se vuelven inteligentes. Que es el miedo, ¿no? Ujú. Sobre esto, ya hay máquinas más inteligentes que muchas de las personas que coexisten, Sí. ¿no? Pues es, ok. Lo que voy es... A lo que voy es... generalmente en esta cosa que refiere a un futuro distópico y además que puede ser nocivo para el humano, implica una reflexión social más que individual, ¿no? Y si hay un personaje y se habla de él y tal, pero en realidad la reflexión es ¿a dónde llegamos como sociedad? Cosa que se me hace súper cursi. Pero de alguna manera creo que, o sea, sí, reflexión de la sociedad, bla, bla, pero también al final es del propio ser humano, ¿no? Es su naturaleza, creo yo. Pero Es- no es él solo solo consigo mismo, como sería en una película, digamos, realista. De drama. Ajá, de drama. Es la interacción del hombre y lo que ha hecho con la sociedad. Pero sí creo que cuestionarte qué es una máquina y qué es un ser humano sí te Ujú. hace cuestionar. Así como la pregunta que estaban diciendo hace rato. Sí, que es, pero si hablamos de que el hombre de que el ser humano vive ahora, vigilado, o que es mitad humano y mitad máquina, y tal, y vivimos dependiendo de robots, como en Yo Robot y la Ujú. chingada. Estamos hablando de una decadencia social, Sí. que a huevo que es fundada por un montón de individuos que no tienen autorreflexión. Ujú. Pero al final es social, ¿no? O sea, no es como el hombre solo contra las máquinas y tal, Ujú. ¿no? bueno, o sea, sí. Pero la reflexión que arroja eso, Ujú, o sea, tú verlo, tú ya como espectador, creo que sí es esa. ujú. O sea, cuestionarte a ti mismo como individuo. Mm. ¿Crees que alguien haya visto una de esas películas Robocop. horrorosas de inteligencia artificial? No, Robocop la amo y Exterminador y tal. Terminator. Pero estas películas nuevas de inteligencia artificial y tal. Y que he dicho, ok, voy a dejar de usar mi teléfono. Mm. Sí, No esa creo. es la cuestión que tan cercano lo sienten cuando ven esas películas. Sí, es que yo creo que bueno, no sé. No creo que piensen que es lo mismo, ¿no? Lo ven muy alejado todavía. Lo ven como, por supuesto que mi celular no puede pensar, güey. Aunque se llame smartphone. Ajá, ¿no? Pero además es como esta ilusión de que no te vas a morir todavía. Como cuando piensas, falta mucho para que me muera. Ujú. Entonces no voy a pensar en eso. Es como, las máquinas no pueden hacer eso todavía. Yo me acuerdo que no me acuerdo qué película era. Pero no sé qué estaba haciendo la computadora. Y no me acuerdo si mi papá o mi mamá dijo, pues la desconectas y ya, ¿no? Easy peasy. Sí. Aunque, no sé si alguna vez supieron de esto. Yo supe por mi mamá.
Pero hace unos años, al parecer, había como una prueba de inteligencia artificial Ujú. en la que era la prueba de que las computadoras, eran un par de computadoras Ujú. para que aprendieran como a comunicarse entre sí. Ajá. Y entonces fue como error y prueba hasta que crearon un lenguaje que no podían, que los humanos no sabían cómo lo estaban haciendo. Y entonces no sabían qué se estaban diciendo las dos computadoras. Y lo que hicieron fue desconectarlas. Y se prendieron, ¿no? Porque funciona. Solitas. güey. Porque funciona. Lo que no entendemos a veces es que las máquinas tienen sus limitaciones físicas. ¿No? Sí, sí, sí. La computadora está haciendo cosas, güey. La mía que pone videos sin que yo quiera, güey, Ujú. ¿no? Ya no voy a ver el video y lo cierro, güey. Y ya, güey, tiene limitaciones físicas. Se le va a acabar la pila en algún momento. No, sí es cierto, no lo había pensado. O sea, por ejemplo, no va... La máquina por sí sola no va a generar una forma de tomar energía del sol, güey. ¿Sabes cómo? ¿De los humanos? Tomar energía en general, ¿no? No va a pasar lo en Matrix, güey. No vamos a hacer energía para las computadoras. Sí, creo que eso pasa un poco en la película Yo Robot, ¿no? No he leído el libro, pero vi la película. Y eso pasa, ¿no? Solo lo desconectan. Sí, sí. Al final como que lo infectan, ¿no? Y desconectan como todo el cerebro que tiene la computadora. La mala. Sí, en el libro son historias pequeñas, muy chiquitas. Bueno, Ujú. en el que... Y son... La que aparece es la morra, la doctora Calvin. Y ella es como la que está hablando con un reportero y está... Lo que ella está haciendo es como documentar casos en los que ella interviene. Y que son casos en los que, digamos, los robots del mundo de Asimov como que rompieron las leyes de robótica. Ujú. Y tuvieron que hacer algo al respecto. Por ejemplo, me acuerdo de uno muy chistoso en el que al parecer un robot como que gana conciencia y puede saber lo que piensan las personas. Pero el robot se da cuenta que si dice la verdad de qué es lo que están pensando una persona de la otra, los está lastimando. Y entonces eso sería romper la primera ley. Pero no se da cuenta, y eso es de lo que se trata. O sea que con la ayuda de Calvin, de Susan Calvin, se da cuenta que si les miente, también los está lastimando. Entonces lo que hace el robot al saber que cualquiera de las dos opciones es lastimar a la humanidad, Se autodestruye. se apaga. Ajá. Se apaga y ya no se vuelve a prender. Y el toro, no, pues esto sé. Con todos se lastima. Sí, Con todos. sí. ¿Qué hago aquí? Pero es bonito porque tiene la inteligencia de una persona primitiva, güey. Sí. ¿A qué me refiero con primitiva? Una persona que prefiere... Ya estuvo, güey. Sí, no puedo. No, estoy en confusión. Dead. ¿Sabes En cómo? vez de buscar opciones. En vez de buscar opciones. Creatividad, Un humano digamos. sabría... ok. Sí, los daños cimiento, pero pues es mejor para todos. Mentiras Sí, sí. piadosas. ¿No? Sí, sí. Tiene... A mí toda esta cosa de... A mí me interesa un poco la inteligencia artificial. Poquito. Poquitito. Leve. Poquitico. Leve la nieve. Pero me da risa cuando hablamos de sentimientos en los... Como de... Que las máquinas desarrollan emociones. Es que prácticamente esa sería la única diferencia con el ser humano, ¿no? Si es que pueden tomar decisiones y eso se consideraría ya razonamiento. Ajá. Entonces la única diferencia son los sentimientos. Pues de hecho, en otra de las historias de estos de Yo Robot, dicen que en realidad si piensas las 3 leyes de la robótica, pueden aplicarse a un buen humano, pues. A un buen humano. A un humano que Buen hace humano. cosas buenas. O sea, no va a lastimar a los demás, va a obedecer, pero se va a preservar, ¿no? Ajá. Entonces como que dicen, ay, entonces ¿cuál es la diferencia? Pero es que sería útil aplicarlo al humano siempre y cuando todos los humanos lo aplicaran para sí. Ah, sí, claro, claro. Porque ninguno de esos güeyes te sirve para ir a la guerra, Mm. por ejemplo. Pero entonces Ni- no ningún- habría guerra. Pero no todos los humanos serían así. Me refiero, si todos los humanos fueran así, está bien. Pero sabemos que no...
Sería aplicable siempre y cuando todos los animales, a los humanos tuvieran esas reglas. Si tú las sigues para ser una buena persona, no les sirves a la sociedad. Sorry. A menos que todos, y ya sería utopía entonces. Y ya sería utopía. Y tomaríamos zumo. Y no voy a hablar de eso. Pero es que en ese sentido creo yo que justo el miedo es, o sea, va dirigido no hacia el robot, no hacia el dispositivo, sino hacia el humano, ¿no? ¿Siempre? ¿O cómo? Pues sí, o sea, el humano, al final creo que todas estas distopías pues dirigen justo quizás como a la pretensión de poder o de omnipresencia del ser humano, me parece. Sí, es la proyección, ¿no? O sea, que el robot quiera poder por avaricia o para tener control, ya son cosas humanas. Pero también la idea siempre es que el robot sabe lo que es mejor para el humano y lo mejor para el humano es desaparecerlo. O sí, están esas dos encerrarlo, opciones. O, ¿no? Entonces siempre es por el bien del humano o porque el humano es una plaga. O piensa, por ejemplo, en la basura que hicieron de Ultron en Avengers, ¿no? Claro, claro. Es como, no, es que... Él ya sabe, ¿no? Ajá. O sea, él ya sabe qué es lo bueno para la Ajá. humanidad. Dice, no, es que esto no saben qué pedo ustedes. Y hay que quitarlo. Los Avengers están mal, hay que quitarlos. Son humanos. ¿Sí ves? Sí. Es como... Yo no soy fan de las distopías, yo soy fan de las utopías. Yo distopías. Las distopías, ambas son imposibles para mí, ¿no? Ni cerca, güey, ¿sabes? Y ¿sabes qué? Si se va a llegar, pues, suerte para el futuro, ¿no? Porque a nosotros ya no nos toca, güey, otra vez, como un montón de cosas, ¿no? Como un montón de cambios que no vamos a ver. Que no vamos a ver, que la gente está pugnando porque se logran ahorita. Estoy viendo al mundo en este momento. Entonces, yo soy fan de las utopías. Porque ambas se supone que tienen una enseñanza, ¿no? Claro. Tanto las utopías como las distopías, ¿no? Las utopías dicen así debería ser y quizá funcionaría, ¿no? Las utopías literarias, no las utopías de si hacemos esto políticamente, vamos a hacer, ¿no? No estoy hablando del comunismo, güey, ¿sabes? No estoy hablando de Marx, no estoy hablando del socialismo, no estoy hablando del comunismo, no estoy hablando de nada, Nada de del ninguna... mundo real. Sí, ¿Por estoy hablando qué de las haces esa utopías. ¿Eh? ¿Por qué haces esa voz? Porque es la voz de los burlona? que... Es la voz de Marx. Es la voz de los que creen que estudiando filosofía van a salvar al mundo. Ok. ¿No? Ajá. Yo estoy hablando de las utopías literarias, ¿no? Estoy hablando de Bacon, estoy hablando de Moro, ¿no? Tiene una enseñanza, ¿no? Que es a partir de lo que ellos suponen respecto a sus creencias y su entendimiento del mundo que podría ser bueno. La distopía, por otro lado, es distante, ¿no? En tanto que puede pasar, ¿no? Y como es distopía, pues siempre puede ser futura y pues siempre puede pasar. La utopía no, la utopía es un no lugar. La distopía enseña por parte de según el conocimiento que el autor tiene del humano. Si la cosa sigue así, va a pasar. Entonces lo que te dice es mejor no sigan así. Prefiero mucho más el mensaje de la utopía. Sobre todo porque la utopía es ejecutable. ¿Sabes cómo? Ok. ¿A qué me refiero con que es ejecutable? Si yo sigo los valores que me plantea el hombre promedio de una utopía, quizá, ¿no? Pero si pienso que si siguen haciendo computadoras, las computadoras van a decidir por mí, es como, no me importa. ¿Sí ves? O es que sí puede pasar. Y la gente ahorita está diciendo, vivimos en el gran hermano, güey. No, güey. Te conviene el gran hermano. Te conviene. ¿Sabes por qué? Porque cuando te desaparezcan, tu teléfono va a decir dónde estuviste la última vez que te vieron. Sí. Te conviene. En una sociedad como esta, te conviene. David, te estoy diciendo que el sistema debe controlarte. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ya estamos siendo controlados por el pinche teléfono. Sí. Y eso, viviendo en Santo Domingo, nos conviene. Sí. ¿No? A mí me cuesta mucho trabajo esa parte. ¿Sí? Mucho trabajo. ¿Aceptar tu no privacidad? Ok. Y que nos convenga y que... O sea,
ok, sí, nos están vigilando constantemente y los algoritmos, o sea, sé que tienen una función incluso cuando estoy en Instagram, ¿no? Y que los algoritmos cachan que veo más ciertas fotos que otras y que me hace la vida más fácil, Eso sí ¿no? me da miedo, bien cabrón. Sí, pues sí, da miedo, pero pues al final es como que, bueno, pues está haciendo mi experiencia como cliente más agradable. Ajá. Y eso está chido, ¿no? O sea, a mí también me gusta que me pongan cosas que me gustan. Naturalmente. Conviene además en los buscadores, ¿no? Conviene Exacto. que me den toda la información sobre... Yo que estoy loco y quiero toda la información sobre un tema siempre que voy a investigar. Ujú. Pero Ahí ¿sabes sí qué? funciona. A mí a veces eso me choca porque entonces cuando yo ya he buscado algo que se le podría relacionar, me ponen eso mismo. Cuando yo no quiero eso a veces. Es porque Pues no lo has sí. leído. Ellos Ah, van a sí. saber cuando ya lo leíste y te lo van a quitar. No es fantástico. Sí, o sea, No, al porque final- siento que conforme más hago búsquedas, más se va como Como cerrando tu limitando. círculo. Ajá. Sí, al final es otra vez eso de que hablábamos de la caja de resonancia. O sea, nada más Ujú. te va limitando, te limita y te limita y al final solo ves lo que tú quieres, lo que te importa a ti y No ves más estás allá. como caballito Ajá. así. Sí, sí, sí. Y esa parte es lo que no me gusta y también, o sea, sí la seguridad. O sea, al final no sabes qué están haciendo con tus datos. Y entiendo que tú, ya, por ejemplo, defiendes mucho esa parte, ¿no? Así como que pues están haciendo su chamba y tal. Pero no sé, o sea, al final creo yo que no podríamos confiar ciegamente en eso. Es que ¿sabes? lo que pasa es que yo no soy tan importante, güey. Es que yo también O pienso... sea, tú no, pero Ajá. Tú sí. Como, No. como sociedad, ¿no? como sociedad, O sea, exacto. Yo, güey, Gráficas están haciendo Exacto. de México. Exacto. A ver, a mí espera. qué me afecta, güey. A ver, ¿tú qué crees que... O sea, ya sé que dices que no sabes, ¿no? Pero, ¿tú qué crees que están haciendo con tus datos? Pues están haciendo estadísticas junto más datos de otros y al final, o sea, imaginemos que de pronto AMLO amanece con unas ganas de poder absolutas de controlar el país más. Como todos los días. Ajá, eso Como- pasó hace 3 más años. por eso, más. Ajá. Y decide que te va a controlar y que va a ser, Pero ¿cómo te va a controlar? digamos, es que ya está pasando, está, Sí, Pero ¿cómo? A Pero ver, ¿cómo te explica, va a pues. controlar? está que lo no de esté Cambridge pasando ahorita. Analytica, por ejemplo. Ajá. Pues, Pero ¿cómo te controla? bueno, no te controla, pero sí hay como cierta incidencia ahí en cuanto a decisiones. O sea, eso sí, quizás no tengo como las bases, pero por ejemplo está lo de Cambridge Analytica que al final metió como ciertos anuncios que al final eso incidían en la toma de decisiones de las personas. Y también, por ejemplo, está esta otra parte de la vigilancia que, bueno, que yo, por ejemplo, no le importó a nadie, pero habrá personas defensoras de derechos humanos que estén vigilados constantemente por su dispositivo, quizás más de lo que yo, por ejemplo. Mm. Y pues eso también es... Sí, ya te entiendo. A mí eso sí porque la gente luego piensa que a mí me vale madre el sistema, güey. Yo no soy pro sistema. Y cualquiera que me conoce sabe que todo el tiempo escribo cosas respecto al sistema, güey. Ujú. Ustedes han leído mis textos. Por eso no puedo andar ahí pues, oye, ¿me publicas esto, güey? Porque no, güey. Pero la gente, porque hablo de ciertas cosas, piensa que yo soy de derechas, güey, que no es cierto, güey. ¿No? Y luego todavía Que piensa estás que en soy... un bando, ¿no? Ajá, yo nunca estoy en un bando, güey. No soy ni de izquierdas ni de derechas, ¿no? Por ejemplo. Ujú. A mí me preocupa mucho esto, güey, que es un arma del sistema superpoderosa que se vio en la Guerra Fría, güey. ¿No? La información que el gobierno decide que la gente que cree en el sistema, no que crea en el sistema, sino que sigue el sistema, Ujú. puede recibir y creer como cierta. A mí en esta cosa que dice Paula yo estoy totalmente de acuerdo. Güey. Ok. Que es, ¿qué tipo de propaganda, güey, puede hacer el propio gobierno para hacer que la gente se mueva dentro de las necesidades del gobierno, güey? Ah, ok. ¿Qué está impulsando el gobierno con todo este tipo de información? ¿Un poco por ahí? Ujú, ¿Es sí, eso? totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso, O sea, no estoy de acuerdo cuando la gente dice, es que viendo. me están viendo todo el tiempo. Oh, lo subes todo a Instagram, pendejo. Sí, claro. ¿No? Sí, ahí es un poco preocupante, ¿no? ¿Qué tanto
qué tanto empujas ciertas mentiras a la gente por el poder que el sistema te da, además controlando todos los medios, ¿no? Y con la capacidad de hacerlo. Y creo que ese es un problema porque, por ejemplo, en zonas del país donde la única información que llega es la información oficial, puede ser un poco... Y en sucesos como Ayotzinapa, por ejemplo. ¿Cuál es la verdad, no? Claro, que nadie sabe más lo que dicen los informes. En ese tipo de cosas yo estoy totalmente de acuerdo con que es un problema que tengan. Personalmente... O sea, como a ti, como individuo. Individualmente. Ajá, sí, yo también pensaba eso, o sea, con las gráficas, ya teniendo todos los datos de todo lo que la persona comparte, ya se puede hacer cosas. Creo que influye mucho en votaciones también, por ejemplo, ¿sabes cómo funciona la mentalidad de tu país? Estás en el gobierno y que tienes acceso a toda esa información. Sí, y pues estás tú loco. sabes. Sí. Sí, y justo también, o sea, no sé, creo que esta parte del algoritmo, regresando un poco, o sea, al final, por ejemplo, te termina mostrando muchas, no sé, por ejemplo, noticias amarillistas, fake news, teorías conspiracionistas, pues todo, incluso pues podrías terminar en un pinche video de terraplanistas o esa cosa, o sea, porque al final es lo que vende y al final es el algoritmo, o sea, es como que, bueno, ok, pues esto, ahí te va. Y al final eso es desinformar. Sí, está bien raro. Y en todos los sentidos, porque en un ejemplo muy básico, que es un poco lo que hablábamos antes de grabar, que ves videos de ejercicio y te ponen videos de motivación, el algoritmo. Exacto, es como ejercicio, motivación, ¿no? Te vas dando cuenta. Entonces yo, ¿para qué quiero este video? Yo nada más quiero ejercitar mis laterales. O sea, pensando cómo, no sé si así funciona, ¿no? O sea, tal vez es toda mi influencia de ciencia ficción, pero pensando que tal vez tantas personas, o sea, tanto sabe el algoritmo, ¿no? El ser del algoritmo. ¿Pero sabe? Es que es eso, tanta información, es que es como un ente, ¿no? El ente del algoritmo inteligente. O sea, ha tenido tanta información, o sea, ha recibido tanta información que era relacionada a ejercicio y que necesitabas motivación, que tuviste un video, terminaste de ver el video del ejercicio, digamos, ni siquiera interactuaste con él, solamente lo viste completo, y entonces el algoritmo dijo, bueno, pensó. Entonces... Pensó. Fíjate, ya dijo, dijo las dos palabras ya dijo importantes. sabe y pensó, ok, vamos bien, y ya también dije dijo. Ajá. Bueno, el algoritmo decidió, entonces pensó. Decidió, ahí está. Arrojó. También, decidió también. Sigue, es bonito. Bueno, ajá. Supo que querías que... Aunque tú no lo necesites, o sea, aunque tú no necesites motivación para seguir viendo como videos o que no necesites más videos de eso, lo puso. Sí. Porque hay tantas personas que después de buscar ejercicio buscan motivación. O al revés, exacto. ¿no? O al revés. Entonces, primero motivo y luego ejercicio. Exacto. Ajá, entonces puso las dos cosas y dijo, estás en este grupo de edad, estás viendo videos de ejercicio, entonces ve videos de motivación, ¿no? Sí. Para que pases más tiempo ahí. Sí. O sea, como... A mí eso es lo que me impresiona. Que llegue a tal punto. Y más pensando, a mí lo que mucho me impresiona mucho es como, pensemos 100 años atrás, ¿cuál era la tecnología? ¿Y para qué servía? ¿No? Como una herramienta. Okay. La crearon para eso, ¿no? Como una herramienta. Y ahora como es algo que, digamos, yo pienso que es pensante. Sí. O sea, y que toma decisiones, ¿no? Sí. Es un poco lo que pienso también, que con tecnologías desde la primera vez que se hizo una palanca, güey. Claro. ¿Sabes cómo? Claro. Una y polea. La única razón es facilitarle la vida al hombre, güey. Sí. Es lo que le dicen a los ingenieros. Que esa es su labor. Facilitar la vida al hombre. Sí. Bueno, es que yo le di una checada a tu artículo. Ok. ¿El de inteligencia artificial? Ajá. Y recuerdo que algo pones al final de que citas a un filósofo y que dices que, o sea, el robot y la inteligencia al final
es como un reflejo del ser humano o algo así, o sea, que en ellos se puede encontrar el mismo ser humano. Ujú. Y sí, voy a eso, o sea, justo creo que la finalidad ideal sería como hacerle la vida al humano más sencilla. Pero es que está el pinche humano. Está el pinche humano que es... Sí, es que Es horrible. es un poco la idea, ¿no? Sí, sí, pensamos que la inteligencia artificial puede usarse para mal, Ujú. es en tanto que tiene la mano humana, ¿no? El humano está replicando su inteligencia ahí. No, porque yo no pienso que la máquina va a desarrollarse Evolucionar. y tal, ¿no? Es Porque ser para uno eso mismo. hay actualizaciones que el Ajá. humano hace, ¿no? Sí, exacto, es lo que iba a decir un poquito cuando utilizaste pensó, decidió el algoritmo. Ajá. Ujú. Se nos olvida que siempre hay una persona detrás. Así que Sí. lo hizo, ¿no? Y que lo Exacto. supervisa. Y eso también creo que es lo que da un poco de temor a las personas. Pero sí Cuando guardas tus fotos en la nube, Ajá. no es como un ente ahí que está flotando, ¿no? En verdad es Ujú. una persona que Ujú. tiene esa información. Pero yo sí he escuchado de gente que se dedica a crear estos algoritmos que llega a un punto en el que no entienden el algoritmo. Sí, o sea Que que... se va... Sí, sí, que ya no lo sí. pueden descifrar. O sea, naturalmente que lo pueden... Sí, claro, si lo van estudiando y todo, Ajá. podrían decir cómo llegó ahí, ¿no? Ajá. Ujú. Pero eso es como lo que está definiendo ahora las tecnologías de ahora, ¿no? De inteligencia artificial. Que tú les presentas suficientes escenarios Ujú. y ya no necesitan tu ayuda para decidir, ¿no? Ujú. Y no necesitan tu ayuda para saber qué es lo que quieres, pues, que Ujú. haga. Sí, un poco mi punto era demostrar que la maldad nunca podría llegar o la razón, ¿no? La razón que es maligna al final, ¿no? Pensando que no existe, pero si existiera una naturaleza humana, todo indica que es maligna, güey, Ujú. ¿sabes? Sí, sí. Tú Sí. estás diciendo, no. No voy a meterme en problemas de la naturaleza humana. Si existiera, Ujú. pensemos la naturaleza humana como Dios, güey. Sí, sí, sí. Un poco Sartre dice, no puede haber naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla, ¿no? Ujú. Suponiendo la naturaleza humana como una especie de espíritu que se interrelaciona y tal, todo parece indicar que es maligna, Parece, la evidencia muestra. ¿no? La historia nos cuenta puras historias. Si todos fuéramos buenos, güey, no habría historia, güey. No creo que seguiríamos existiendo. No, seguiríamos con estas reglas que te enseñaba la naturaleza. Naces, creces, te reproduces, te mueres. ¿Sabes cómo? Ujú. Una estupidez, güey. No, güey. Naces, la pasas muy mal en la infancia, crees que eres feliz, aprendes cosas de la vida, te pasan cosas que haces el ridículo. Y todavía no llegas a la secundaria, güey. Sigues, terminas la Tomas secundaria, malas te salen granos, decisiones. tienes erecciones sin tener como pensamientos sexuales, luego Se ríen de ti. empiezas a tener pensamientos sexuales, tienes una novia, la embarazas sin querer, te cambias de ciudad, la morra aborta, todo, y la morra está teniendo su propia línea por otro lado, que es peor, güey, que es peor, porque la han acosado desde que empezó a tener boobs, güey, ¿sabes Ajá. cómo? Luego, pues ya te casas, ahora sí tienes un hijo y si respondes Y no te mueres luego. y no te ¿Quién mueres, sabe? luego empieza la vejez, Y no o te te matan, mueres, o te la matan en verdad. Santo Domingo, Ajá. ¿ok? Así sería, güey, Ujú. ¿sabes cómo? Ujú. Y ya, güey. Todo parece indicar que la naturaleza es maligna. Mi onda es que si pensamos en estas cosas de ficción, lo único que estamos proyectando en la inteligencia de la máquina es nuestra propia inteligencia, por lo tanto, nuestra propia toma de decisiones, por lo tanto, nuestra forma de resolver los problemas del mundo, que generalmente se llevan entre las patas a alguien. Sí, sí, Y sí. mi onda es esa, güey. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos poniendo una proyección de nuestra propia inteligencia. Sí. Y nuestra toma de decisiones, si la inteligencia artificial decide controlar al humano y decir, no van a salir a tales horas y tal, es el humano mismo decidiendo, porque ya sabemos que hay estados donde se hace eso, güey. Sí, sí, sí. Ujú. Y que se ha aplicado, ¿no? Todo. El Talibán, Sí, claro, que han ejercido un control total, ¿no? China, Sí. Sí, cuando la máquina se Cuba. encuentra con el ser humano es cuando comienza ya todo Ujú. la distopía, ¿no? Sí. Todos los fracasos históricos, como Cuba, por ejemplo, Ujú. se deben a la inteligencia humana, Sí. ¿no?
Sí, yo por eso reaccioné así de, pinche humano. O sea, no creo que podamos decir humano igual a maldad. Pero... Humano. Pero igual. Humano Pero- igual maldad. igual. Gráfico. Sinónimo de humano, maldad. Sí, no, pero justo estaba leyendo un cuento de Voltaire. Ajá. Ujú. Y empieza el personaje diciendo, bueno, he decidido a ser perfecto a partir de hoy. Y lo primero que hace es ver a una chica, se enamora, la chica lo engatusa y le roba todo su dinero, después se emborracha porque está muy triste. Bueno, va pasando un suceso de acontecimientos encadenados y al final pues termina pobre en la calle. Y... O sea, la moraleja es que si eres bueno, te va mal. No, ¿O cómo? no, la moraleja es que no se puede ser perfecto siendo humano. Ser perfecto como una máquina. Ser perfecto como una máquina. La máquina puede ser perfecta, creo. ¿Sí? Pues Ay, es la idea hombre. de la máquina. Y en ese sentido, pues el humano no es perfecto, por lo tanto no puede hacer decisiones perfectas y por lo tanto no puede hacer tecnologías perfectas. Aunque la idea de la máquina es que haya decisiones perfectas. Por eso a lo Porque que, no está lleno de emociones. a lo que habíamos empezado, ¿no? La sustitución de los hombres por máquina las por el hombre. máquinas, ¿no? Ujú. Sí. Porque no se va a equivocar tanto, Sí, sí, sí. Sí, esa es la idea de la máquina. Y pero ahí, se va a equivocar. sí. No. Fíjate bien, No. no se equivoca, tiene una falla. Ajá, exacto. Tiene un error. Oigan, a mí se me había ocurrido, bueno, lo leí en estos días, que hay, es un concepto que se llama estupidez artificial, Ah. que va con la inteligencia artificial. Claro. Vamos Y a ver re- Fortnite, ¿digo qué? No, resulta que hay un proceso en el que si es esto de que las máquinas aprenden, y si el fin de la máquina es parecerse en cuanto a una conducta de humano, o digamos lo que haría un humano, resulta que hay máquinas que lo que hacen es cometer errores de vez en cuando Perfecto. para imitar el comportamiento, digamos, el lenguaje de un humano. Es que, ¿qué tan de acuerdo están conmigo si digo que... Es que otra vez va a sonar medio estoico. Pero, ¿qué tan de acuerdo están conmigo si yo digo que la errónea toma de decisiones o eso, como equivocarte, tiene que ver con las pasiones? Yo ¿De diría que acuerdo o mucho. no de acuerdo? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Con las pasiones? Sí. Yo diría que no. El hecho de tomar una mala decisión o una decisión que tenga consecuencias no deseadas Ujú. no tiene que ver con las emociones. Pues que, Bueno, que sentimientos. dices que, por ejemplo, cuando dicen que Pasiones. lo hizo, ¿cómo se dice? ¿Se le hizo fácil? No, Se le hizo fácil. esta ok, cosa ok. de Porque eso es previo a la mala lo decisión. hizo Ajá. Lo hizo la por amor. lo hizo Ah. con la panza, ¿cómo se Ah, dice? ya. ¿Con las tripas? Con las... Ajá, algo así. ¿Pensó con la tripa? Ajá, algo así. Por ejemplo, también está de que lo hizo con las patas. Ajá. Eso sería distinto, no tiene Ajá. que ver con las emociones. Es que no lo hizo bien, no lo hizo con lo que debería. Pero cuando dices que lo hizo con la panza, Ujú. ¿no? O es muy visceral. O salió de tu panza. Ajá, significa que no lo estás haciendo con el cerebro, ¿no? Entonces eso es emocional. Ujú. Pero también creo que tendría que ver con la ignorancia, ¿no? Sí, eso es lo que yo iba a decir. Creo que muchas... Creo que es una de las creo que es una de las opciones, hacerlo con la panza o hacerlo sin saber. Sí. Yo, o sea, estoy de acuerdo que también muchas decisiones que tienen resultados no deseados. Puede ser por como esto que dicen la falta de juicio, como, o sea, que no lo hiciste en un buen estado mental. Ujú. Pero también creo que la Sentido ignorancia, o sea, no saber todas las opciones o no saber cuál es la mejor opción, influye muchísimo más. Sí, el conocimiento, ¿no? Sí. Entonces sería como una combinación entre conocimiento Y las y emociones. pasiones. Sí. Yo creo que sería una mezcla entre esos dos. Sí, de acuerdo. Sí, justo el cuento este que les digo, o sea, empieza que el personaje se enamora, bueno, sí, se cae como en las redes de esta chica y a partir de eso toma un montón de malas decisiones, o sea, se emborracha, se endeuda por jugar con los amigos se pelean por el juego y le sacan un ojo. ¡Hala! Y sí, termina muy mal, pero al final fue por malas decisiones, digamos que sí, tomadas como a bote pronto, digamos.
aunque creo yo que, por ejemplo, justo regresando un poco a la parte de la inteligencia artificial, siento yo que es como, ¿cómo decirlo? Como un conjunto de malas decisiones que se ven reflejadas ahí, ¿sabes? O sea, sí, lo programa un humano, pero al final ese humano es como, o sea, en su conciencia tiene como estos marcos de conocimiento que conlleva como una serie de conocimientos ya ahí como construidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría mencionar este caso que quizás ustedes no estén muy de acuerdo conmigo, pero yo sí creo que al final eso se resume en el sesgo del código o el sesgo de hecho hay un documental, Coded Bias, que es como sesgo del código, algo así. Uh-huh. Y que sí, o sea, al final, o sea, no es que la máquina nos esté discriminando, por ejemplo, si no identifica personas de color. Los que te identifican caras, ¿no? Ajá, exacto. O sea, el reconocimiento facial que, por ejemplo, en los casos de personas de tez negra, hay el doble de error en cuanto al reconocimiento facial. Y en el caso de las mujeres negras es el triple de error. Entonces, o sea, sí, no es que las máquinas nos están discriminando, pero al final el humano es el que se encarga de poner el código que hace que esta máquina reconozca ciertos rasgos a otros. Entonces, si el humano dice, pues esto es una cara, esto es una cara, esto no es una cara, esto no es una cara. Y al final, pues, en la base de datos, pues existe una mayoría de rasgos de hombres blancos. Ajá. Entonces, al final, eso se ve reflejado ahí. O sea, por eso es el sesgo del código. Y también, o sea, por ejemplo, está este ejemplo que me gusta mucho que, o sea, el traductor de Google, si le metes, por ejemplo, she's a doctor and he's a nurse, o sea, lo traslada, por ejemplo, a turco y lo pides que lo vuelva a trasladar, bueno, a pasar a inglés y lo pasa al revés. Pone she is a nurse y he's a doctor. Pero eso solo implica que en Turquía hay mayor cantidad de doctores hombres y mayor cantidad de enfermeras mujeres. Sí, o sea, al final, o sea, bueno, según yo, así es como funciona. O sea, el traductor tiene una base de datos en la que la mayoría de estas bases de datos, la enfermera es mujer y el hombre es el doctor. Pero, espera. ¿Este ejemplo que estás dando solo fue aleatorio diciendo turco o es en cualquier idioma? Si lo pasas a español y luego de español a inglés, ¿es lo mismo? Es que tienen bases de datos de cómo se usa la palabra con el artículo. Sí, no creo que sea general. Y, o sea, en ese caso, ¿qué tal que...? Es que no sé para nada cómo funciona el turco. No sé si tienen desinencias, no sé si tienen artículos, pero creería más que tiene que ver con el lenguaje, la lengua como tal. No con la base de datos, yo tampoco sé. Pero, o sea, ¿qué tal que si la terminación de la palabra turca de médico, por ejemplo, en español es médico, digamos, entonces, y no tiene artículo, y entonces como en inglés te está pidiendo un pronombre, como la terminación en español es o, se pasaría a un he en inglés. Nada más porque en español es médico. Ella es un médico. Y entonces, pues sí, al final no se puede como contemplar esas cosas. Y entonces se pasaría en masculino. Sí, he's a nurse, digamos. Tienes que pensar que eso puede ser una ambigüedad del lenguaje a la hora de regresarlo al inglés. Ajá. Por el tipo de lengua que sea el turco. Sí, habría que ver cómo funciona el turco y cuáles son las palabras que se utilizan. Sí, porque puede ser una cosa nada más de lenguaje. El problema con todos estos problemas de lenguaje, ¿no? Ahorita que está tan de moda es que nadie de los que pugna por un tal o cual lenguaje sabe de lenguaje, ¿no? Entonces sí tienes que pensar que probablemente en el turco haya una desinencia igual para hombre y mujer.
algo así, y haya un error. Y hay un error a la hora de devolverlo. Porque así es como funcionan también las malas traducciones. Sí. Exacto, Cuando ves una mala traducción hecha de la Odisea, por ejemplo, y ves el griego, por ejemplo, ves una mala traducción de la Odisea, que existe, ¿no? Y pasó del griego a un español. Pero cuando tú vuelves a traducir ese español al griego, no va a quedar exactamente lo mismo que dijo Homero. ¿Sí ves? Sí. Eso puede ser un poco. Pero aún así, que un hombre esté poniendo el código, por ejemplo, en el reconocimiento facial, y que reconozca todas las caras de blancos, pero no las de morenos o negros, eso no implica que el vato que está poniendo el código está poniendo más caras de blancos o más caras de negros. Lo que implica es que hay ciertos, quizá, ciertos modos en los que la luz es capturada en la tez de un negro o en la tez de un blanco, y que sea mucho más fácil para el tipo de cámaras o para el tipo de reconocimiento de imágenes que se pueda ver porque pasa de pronto que están haciendo un juego de verse la cara y de repente captan a todos menos al negro. O captas que en esos que cambian tu rostro. Ajá. Y detecta que eres hombre, ¿no? Sí ha pasado, Ajá, ¿no? ajá, y eres niña y tú, ¿pero por qué me pone cara de hombre? Sí. No me ha pasado. No me ha pasado. Entonces no sé si lo hagan con toda esta onda de... como que no metan información suficiente para que no capte la cara de una persona más oscura. Si en un cuarto oscuro no se va a ver igual de claro que un blanco, güey. ¿Sabes cómo? O sea, creo que es un poco... como estirar la posibilidad de la maldad humana de la que ya hablé, ¿no? Aunque sí habría que ver, ¿no? O sea, cómo funcionan los ejemplos que estás dando. Es que yo sí vi un documental al respecto. Ajá. Y lo hace justo una académica del MIT. Y ella dice que el problema se atribuye... O sea, quizás sí pase eso que tú dices, pero sí principalmente el problema es que las bases de datos están mal construidas. O sea... En el caso de la traducción, del reconocimiento facial, ajá. Y en el de la traducción. Ese es incluso estoy en contra de eso. O sea, incluso citó como varios, y aquí los puse, que son como bases de datos generales que construyen las marcas, pues, grandes de reconocimiento de datos, y está el IBM, el Microsoft, Google, Facebook, y bueno, un montón. Y sí dice que, o sea, que en el caso de los hombres blancos, digamos que los falsos negativos es 0%. Los hombres negros tienen como mayor probabilidad de que sea un falso negativo, y en el caso de las mujeres negras, 3 veces mayor. Entonces, o sea, sí menciona que más bien las bases de datos, como les digo, o sea, no están bien construidas en cuanto a que no reconocen una cara de una persona solamente por su color. Pero, o sea, independientemente si hay luz o no hay luz. Pero, bueno, está el caso que dices del traductor, que, bueno, quizás sí sea cuestión del idioma, tal cual yo de eso sí desconozco. Pero sí creo que se puede atribuir justo como al contexto, ¿no? Y a lo que mencionaban de que, pues igual en turco, pues así, o sea, en una traducción contextual, pues se puede entender mejor. Pero al final, creo yo que todo esto, o sea, es reflejo de la sociedad. Y no creo que esté mal, en tanto a que así estamos viviendo, así es la historia. Pero sí creo que habría que exigir al menos como... Bueno, yo no estoy muy relacionada en eso. Creo que debería de estarlo y me gustaría estar más relacionada en esos temas. Pero sí creo que se debería de exigir más transparencia. O bueno, exigir y también relacionarse en cuanto a cómo se construyen estas bases de datos. Más teniendo en cuenta que ya es más común ver en la calle cámaras que están reconociendo nuestros o sea, que si rostros. Eres una mujer negra, ¿ya la hiciste? No, al contrario. Pues no es... no, pues sí, siguiendo esta idea de que no queremos que nos observe el sistema,
Me gustaría estar en esa minoría, la que no. ¿No te reconoce? No. Sí, pues hay muchas formas de evadir eso y como salirte del sistema y que no te reconozcan. Pero pues sí, obviamente está el monopolio de las empresas. O sea, hay sistemas operativos abiertos en los que no recogen tus datos y que se supondría que funcionan igual que Windows o que otros, iOS pero pues al final creo que no es compatible. Entonces pues sí estaría bueno como abrir un poquito más el campo a sistemas operativos abiertos. Porque aparte no hay como un marco normativo, así que marque incluso como los límites o nuestros derechos o o sea, no hay tal cual. Pues como que, bueno, no sé muy bien, pero sí hay empresas, digamos, privadas que se dedican a apoyarte en tu gestión de datos y de tu privacidad en los dispositivos. Pero pues sí, casi no se conoce eso, ¿no? No. Lo que yo sí creo, lo que dice Paula, es que sí es un reflejo, como ella había dicho, de la sociedad, del hombre. Es que pensar, esta cosa que les digo siempre, que las pequeñas cosas representan las grandes cosas. El hecho de que hay un error en ese tipo de programas implica que hay un error en la percepción del humano respecto a otros humanos. Claro que no. Lo que implica es que hay una especie de desigualdad en cuanto a la importancia que un tipo de ser humano tiene respecto al que está recibiendo la información. Conste que no fui yo lo que dije desigualdad. Es que justo iba a ir para allá. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué traes con la desigualdad? Es que le estaba haciendo burla antes de empezar a grabar. Sí, porque aquí Ámbar dice que yo siempre con duro y dale con mi desigualdad. Sí, la neta sí enfada poquito, pero pues... Cabrón. Pero cuando tienes razón. Sí, cuando se da el tema lo dices, pero no siempre. No todo es desigualdad. Pero no todo güey. es igualdad, güey. No todo es desigualdad porque el mundo es desigual, güey. Pues sí, si no seríamos, Pues sí. fucking utopía. No puede haber igualdad, güey. Si No no puede haber seríamos unos igualdad. robots. No Pues tendríamos sí, ¿no? que escribir y no habría poesía y no habría... ¿Qué estoy diciendo, David? ¿Quieres que la gente sufra para que tú puedas ver tus cuadritos? ¿Quieres que la gente sufra ¿Quieres que la gente sufra para que tú puedas leer tus poemas? ¿Quieres que No. Estoy diciendo que es una bendición que a partir de la desigualdad haya algo, güey. Un respiro. Nazca algo de eso, ¿no? Que del muerto salga la flor. Exacto. De las cenizas el fénix. There you go. Y respecto a la cosa esta de las cosas buenas que salen de la desigualdad y las cosas buenas que salen de la maldad del humano. Este vato llamado Pessoa. Peseta. Bendita sea su alma. Que en su heterónimo. Porque ¿De cuántos? el vato estaba loco, ¿no? Y tenía un montón de heterónimos de Álvaro de Campos. Que probablemente es uno de mis favoritos. Tiene un texto que habla de estas cosas que empezó hablando Lacan de la revolución y no sé qué. Y de cómo las máquinas sustituyen al hombre y tal. Esta traducción la hace mi maestro Mario Bojorquez. Respect. Respect. No hay un vato que sepa más de Pessoa y de sus heterónimos. Y lo traduce él para Círculo de Poesía. Se llama Oda Triunfal. Eso es magnífico, por decirlo menos. Pessoa es el poeta más grande de su época, el poeta más grande de su lengua. Sorry. No es como que se lea mucha poesía en portugués, ¿no? La gente en general, digo, los que leen poesía de todos lados. Efectivamente. Ok, yo lo traduzco al español, perfecto. Me pidió traducir al español, la computadora, ¿ves? Ya empezó la rebelión. Se llama Oda Triunfal. ¿Ok? A la dolorosa luz de las grandes lámparas eléctricas de la fábrica. Tengo fiebre y escribo. Escribo rechinando los dientes. Fiera para esta belleza. Esta belleza totalmente desconocida por los antiguos. Eso es genial.
oh ruedas, oh engranajes, eterno. Fuerte espasmo retenido de los mecanismos en furia fuera y dentro de mí, por todos mis nervios disecados, por todas las papilas fuera de todo lo que siento. Tengo los labios secos, oh grandes ruidos modernos, de oírlos demasiado cerca, y me arde la cabeza de quererles cantar con un exceso de expresión de todas mis sensaciones. Con un exceso contemporáneo de ustedes, oh máquinas, en fiebre y mirando los motores como una naturaleza tropical, grandes trópicos humanos de fierro y fuego y fuerza. Canto el presente y también el pasado y el futuro, porque el presente es todo el pasado y todo el futuro. Y hay Platón y Virgilio dentro de las máquinas y de las luces eléctricas. Solo porque existieron y fueron humanos Virgilio y Platón, y pedazos de Alejandro Magno tal vez del siglo 50. Átomos que han de tener fiebre en el cerebro de Esquilo del siglo 100. Andan por estas correas de transmisión y por estos émbolos y por estos volantes, rugiendo, rechinando, siseando, estrujando, ferreando, haciéndome un exceso de caricias al cuerpo en una sola caricia al alma. Poder expresarme todo como se expresa un motor, ser completo como una máquina. Saberle la vida a todos, las dificultades de dinero, las discusiones domésticas, los libertinajes que se sospechan, los pensamientos que cada uno tiene a solas en su cuarto y los gestos que hace cuando nadie lo puede ver. No saber todo esto es ignorarlo todo. Oh rabia, que como una fiebre y un celo y un hambre me enjuta el rostro y me agita las manos, en crispaciones absurdas en mitad de las turbas, por las calles llenas de encontronazos. La gente ordinaria y sucia que parece siempre la misma, que emplea palabrotas como si fueran palabras comunes, cuyos hijos roban a las puertas de las mercerías y cuyas hijas a los 8 años, y hallo esto bello y lo amo, masturban a hombres de aspecto decente en los vanos de las escaleras. La gentuza que anda por los andamios y que va a su casa por callejones casi reales de estrechez podredumbre, maravillosa gente humana que vive como los perros, que está por debajo de todos los sistemas morales, para quien ninguna religión fue hecha, ningún arte creado, ninguna política destinada para ellos. Cómo los amo a todos porque son así, ni inmortales de tan bajos que son, ni buenos ni malos, inalcanzables por todos los progresos. Fauna maravillosa del fondo del mar, de la vida. Ella, electricidad, nervios enfermos de la materia, ella telegrafía sin hilos, simpatía metálica del inconsciente, ella toneles, ella canales, Panamá, Kehl, Suez. Ella todo el pasado dentro del presente, ella todo el futuro y adentro de nosotros. Ella. Frutos de fierro y herramientas del árbol, fábrica cosmopolita. No sé qué existo hacia adentro. Giro, rodeo, me ingenio. Me enganchan en todos los trenes. Me izan en todos los muelles. Giro dentro de todas las hélices de todos los navíos. Ella. Soy el calor mecánico y la electricidad. Y los rails y las casas de máquinas y Europa. Ella, hurra, por mí y todo. Máquinas a trabajar. Trepar con todo por encima de todo. Ubla. No ser yo toda la gente en todas partes. Recuerdo la primera vez que escuché eso de ser completo como una máquina. Ajá. Como 2 poemas han causado una reacción tan emocional en mí. Y ese fue, bueno, así como que nos lo leyó Mario. Y nos lo leyó ahí en el café. Y yo recuerdo así como sentí como esa cosa de, pero por supuesto que ser perfecto como una máquina. Sí, ser completo como una máquina. Ajá. Y pues lo está leyendo el vato que lo tradujo. Y lo está leyendo como él entiende que él lo escribió Álvaro de Campos. Y se siente diferente, ¿no? ¿Pero a qué lo relacionas como tú? O sea, esa respuesta. ¿Como de emoción? O sea, ¿hay algo en específico o a qué te refieres? Pues no sé, o sea, como que de repente sentí ese, pues sí, ¿no? O sea, que te cayó el 20. O sea, una máquina existe y es completa.
¿no? Ujú. Y por lo tanto es perfecta, no le falta nada. Que creo que es algo que a lo que aspiran muchos humanos, ¿no? Que no les falte nada, ser completos en sí. Ujú. Sí, así como mi cabeza dijo, Que a mí me hace pensar mucho como en esta, no sé cómo llamarlo, como ironía, de que, o sea, no sé, está como que esta promesa del progreso Ujú. y esta promesa de lo cosmopolita y, o sea, así como justo en la época de la modernización que estaba como todo eso mucho en auge. Y véanos ahora. Ujú. O sea, sí es como La ver pura esa... decadencia. La pura decadencia. Sí, describe como esa podredumbre, la injusticia. Sí, también me emocionó mucho. Yo no lo había leído completo, la verdad. Y sí, ahorita estoy como... Sí, la promesa del progreso. Más en América Latina. ¿Digo qué? Ay, Sigue siendo promesa, ¿no? Sí, por supuesto. Está empezando a ser decadencia antes de ser cumplida la promesa. Es genial. Bueno, o sea, creo que lo genial de la poesía, y creo que ya lo habíamos dicho en otro episodio, es que cada vez que la vuelves a leer hay impresiones distintas dependiendo en el estado de ánimo o en la situación en la que estés. Y la impresión que tengo ahora de este a la que tuve es muy distinta a la que tuve la primera vez que lo escuché. Ujú. Y ahora lo único que sentí cuando lo estabas leyendo era eso, como la inmensidad. Como se me vino a la mente el Aleph. Ujú. Esas imágenes en la que hay todo en un punto. Está genial. Ahora ese poema es el Aleph para mí. Ujú. Es, sí, como todo concentrado, no sé, muy extraño. Y súper raro, o sea, comienza hablando de máquinas y entonces te vas y eres el mundo y luego regresas y eres la máquina otra vez. Es muy raro, como esa inmensidad. Ujú. Como que te oprime, o no te oprime así como tu opresión, sino solo como que está siempre, no sé, muy extraño. Sí tiene esa impresión. Como envuelve. Ujú. Envuelve. Ujú. Y justo más por eso, porque empieza y termina en el mismo lado, igual es como un círculo, ¿no? Sí. Puedes ver la fiebre, ¿no? Ujú. Puedes leer la fiebre. Y me encanta cómo empieza a ver los rasgos de la sociedad a través de los sonidos de las máquinas. Sí. Cómo la Exacto. sociedad se va modificando. Y cómo está mostrando las peores cosas. Me encanta cuando habla de los pobres. Es Y hermoso. cómo cambia tantos lugares, ¿no? Sí. O sea, tantos lugares y tantas personas. Cómo Es que- cambia tan rápido. Y es que al final Sí. es genial porque esa parte que tú ves y cómo empieza desde la fiebre. Ujú. Y empieza la reflexión y dice ser completo como una máquina, que es Ujú. una frase determinante, güey. Y luego empieza a envolver a toda la sociedad desde los cafés hasta las zonas más jodidas y tal. Y sigue y sigue. Y es porque el poema es una máquina, güey. Sí, definitivamente es la imagen del engranaje, ¿no? La Sí. sociedad es un Sí. engranaje. Ajá. Sí, sí. Entonces está hablando de las máquinas, que son series de engranajes. Luego lo aúna con la sociedad, que es un engranaje. Y luego él cierra regresando a los sonidos de la máquina y a ver todo, como toda la grandiosidad, la inmensidad. Y termina formando una máquina con el engranaje del poema. Sí. Ujú, ujú. Es genial, güey. Sí. Es genial. Creo que él ya sabía que la cosa iba mal, ¿no? Todo un profeta, ¿no? Por ahí no va. Ujú. Por cierto, ahorita que hablan de completo, lo voy a revisar. Y no sé si ya lo mencioné antes. Pero la definición de sapientia para Séneca es mens completa. Ah. Quiere decir que lleva un camino hasta llegar al fin último, que es el perfeccionamiento. Pero pues siempre al final lo importante es el camino, ¿no? O sea, es la decisión de siempre ir mejorando en toma de decisiones. Ja. Mm. Con esto, muchachos, con esta reflexión, vamos a cerrar. Ujú. No sé si quieren dar las últimas palabras. Ah, claro. Yo solo tengo que decir que lean más ciencia ficción. Ok.
Buen consejo, muchachos. Y que no le teman a los robots. Y ya. Ok. Yo, pues nada más decir, el futuro es hoy. Futuro. Sí. El futuro es mañana. Hoy fío. Hoy. No, mañana fío, hoy no. El futuro fue ayer. El futuro fue. ¿Qué? What? Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer, ¿no? ¿Qué? Dave. Nada, gracias por escuchar. Los que llegaron hasta acá, gracias por escuchar siempre. Y sí está jodido. Estoy tratando de regresar a cuando escribí ese articulillo de ética de inteligencia artificial. Ujú. Y mi idea es siempre mostrar que toda creación del humano es una proyección del humano. Sí. En tanto que es una creación del humano, como todo lo cultural, es infinitamente bello. Y todo lo bello tiene esta cosa de fealdad, porque muchas cosas se vuelven bellas por sus imperfecciones, ¿no? Uh-huh. Como lo sublime. Como lo sublime, que es horrorífico. Nada más decir que si podemos rescatar un poema de toda la basura de una época, porque en todas las épocas es posible. Uh-huh. Porque el tiempo de Erasmo fue basura, ¿no? Porque el tiempo de Horacio fue basura. Fue el menos basura de todos, debo decir. Porque el tiempo de Bacon, ¿no? Porque el tiempo de Pessoa. Porque el tiempo de Vallejo, ¿no? Yo digo que hay que estar despiertos, viviendo el mundo como si se fuera a caer. Esperando lo malo, pero disfrutando el paso que das, ¿no? Suena bien raro que lo diga yo. Sí. Pero lo que quiero decir es... Siempre va a haber un verso para cada cosa, güey. Y eso es lo único importante en la vida. Siempre he tenido la idea de que espero que mis últimas palabras sean buenas. Excepto que si me aplasta una máquina sin darme cuenta, no voy a poder decir ni putas madres. Oh. Fuck. Y eso, salud. Sí. Salud. Yo quisiera complementar un poco. Nada más que sí, creo que siempre es importante detenernos un poco a reflexionar cómo, por qué y con qué objetivo estamos haciendo las cosas. En general, ya. En general. Sí. Bueno, solo para que no quede. Descubrí que hay un centro para el estudio del peligro existencial. Es de Cambridge. Y tiene artículos sobre cualquier peligro cualquier cosa que ponga en peligro la existencia humana. Ajá. Se estudia ahí. Y uno de ellos es por qué prestar atención a la inteligencia artificial gubernamental. Que también es otra cosa que no tocamos, que es la inteligencia artificial se puede utilizar como arma de guerra, ¿no? Sí. En fin. Eso es todo entonces. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayan llegado hasta acá. Gracias si lo hicieron. Y buenas noches. No, ¿verdad? Buen día. Lo que sea. Buen día como algo completo. Buenas noches para nosotros. Un día como una máquina. Porque Seneca. ¿Qué es el día?